reunidos un sábado más. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por todas tus bondades hacia nosotros, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros y de nuestras vidas, Jesús. Te pedimos que nos acompañes, Señor, te quedes con nosotros y nos hables al corazón. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. El tema del día de hoy se llama el llamado de Mateo. Mateo, creo que la mayoría de ustedes habrán escuchado acerca de Mateo, sabrán quién fue, qué hizo, y pues el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de este llamado que Jesús le hizo a este hombre. Vamos a comprender quién era, qué hacía y cómo fue el resultado de una vida de seguir a Jesús y cómo Dios pudo cambiar esta vida. Como un texto de introducción, quisiera leer Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por medio de este texto se nos hace saber que Dios nos hace un llamado, nos está haciendo una invitación a que le abramos la puerta para que Él pueda entrar a nuestras vidas y dice que cenaremos con Él y Él con nosotros. Todo esto viene en Apocalipsis, viene en algún mensaje a las 7 iglesias que Dios les estaba mandando esta clase de mensajes y al final de un mensaje específico de una iglesia, pues les comparte este texto de que Él estaba a la puerta y llamaba, es decir, que Dios estaba presto, que Dios estaba hablando constantemente, que Él estaba dando palabra para obedecer, para que escuchara y por ende entrar a Dios a sus corazones y pudieran estar viviendo una vida conforme a Él le agrada. Y bueno, ¿por qué lo quise poner? Porque creo que Dios nuevamente el día de hoy nos está haciendo ese llamado a que le podamos estar abriendo esa puerta, a de que le podamos dar esa oportunidad de que Él pueda entrar a nuestros corazones, a hacer ese cambio, esos cambios que necesitamos nosotros, esos cambios que son tan necesarios para que podamos ser moldeados cada día más, que nuestro carácter vaya siendo moldeado, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, todo pueda ser cambiado y hecho a la imagen y semejanza de Dios hasta que podamos llegar a la estatura de un varón perfecto. Entonces, nuevamente el día de hoy, si tú dispones tu corazón, Dios te estará hablando y te estará esa oportunidad para que le puedas buscar de todo tu corazón. Y bueno, vamos a comenzar explicando quién era Mateo, qué hacía, cuál era su trabajo, a qué se dedicaba. Como podrás leer en la pantalla, él era un cobrador de impuestos, era un publicano. Los cobradores de impuestos, de acuerdo a lo que estuve leyendo un poco un libro, es de que era la gente de todo Israel. Se les consideraba que eran unos traidores porque se sentaban a cobrar esos impuestos al mismo pueblo que ellos pertenecían. Eran odiados por toda la sociedad judía. Digamos que era la clase social más baja, los más despreciables, los más, pues, las personas más desagradables en aquel tiempo. Tú te lo, pues sí, de una manera. Dice que también que los publicanos eran hombres que habían comprado franquicias de impuestos del emperador romano para sacarles dinero al pueblo de Israel, al mismo pueblo de ellos y llenar sus propios bolsillos. Es decir, pues no había ganancias honestas a veces tenían que echar mano de cosas, de formas o cosas inadecuadas, como en el siguiente punto que dicen que sacaban dinero a la fuerza, lo hacían de mala manera con tal de cobrar ese dinero y llenar los bolsillos tanto para el emperador como para ellos mismos. Entonces, te podrás imaginar que aquellos que eran publicanos, que eran recaudadores de impuestos, pues
aparentemente vivían una vida sin carencias, sin necesidades, digamos económicas, tal vez materiales, pero espiritualmente sabemos, pues no de manera correcta. Dice que la mayoría de ellos eran seres despreciables, se les consideraban que eran viles, truanes, sin principios, por la forma en la cual ellos actuaban, por la forma en la que ellos trabajaban. Entonces, Mateo, como ya vimos, era un cobrador de impuestos y tenía cada una de estas características. Era, tal vez usaba la fuerza para sacar dinero, tal vez hacía tal vez robaba, era deshonesto tal vez, ya que de acuerdo a todo esto era lo que las características más principales de un publicano, de un cobrador de impuestos. Entonces con esto nos estamos dando la idea de cómo era este hombre, de Mateo y su trabajo, lo que hacía, en qué consistía su trabajo, cómo lo aplicaba, cómo obtenía sus ganancias. ¿Cómo fue su llamado? Por ahí todos hemos escuchado un canto de niños de Mateo y pues aquí en Lucas 5, 27, 28 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y luego Leví banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Si se dan cuenta, en este texto su llamado fue tan simple, una sola palabra, sígueme. Jesús pasando por ahí solamente le dijo, sígueme. Y dice que él lo dejó todo, se levantó y le siguió. Una sola palabra bastó para que él lo dejara todo, para que él le siguiera, que hizo gran banquete en su casa y dice que había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Estaba leyendo acerca de este hombre de Mateo en un libro y en este libro el autor platicaba de que como él era un recaudador de impuestos, como ya vimos que era la clase social más despreciable, en este texto que estamos viendo en pantalla dice, y había de es decir, gente igual que él, con la misma profesión, gente que se relacionaba entre ellos mismos porque eran los únicos que podían estar conviviendo, ya que eran despreciados, eran odiados, no los querían, entonces como que juntarse con, con personas fuera de su oficio, pues como que no iba con ellos porque no eran aceptados. Entonces, por eso me llamaba mucho la atención que compañía y de otros que estaban a la mesa con ellos. Es decir, había bastantitas personas. Pero también de este texto podemos sacar muchas cosas. Primero que nada, me gustaría hacer una pregunta y me gustaría que la pudieran estar respondiendo por el chat para ver cuáles son sus comentarios, ustedes qué opinan. Sabemos que en este punto Jesús ya le había hecho el llamado a Mateo que lo dejara todo. Le dijo, sígueme y dice que dejándolo todo, ahora esto dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿Por qué crees tú que hizo un banquete? ¿Qué piensas tú? ¿Qué te imaginas? ¿Por qué Jesús habrá hecho un banquete? Perdón, Mateo o Leví, ¿por qué crees que hizo un banquete? Después de que Jesús le dijo, sígueme y que él lo haya seguido y dejó todo, dice que hizo gran banquete. ¿Tú por qué te imaginas que hizo, que nos puedan compartir por ahí por el chat para ver qué ustedes piensan de eso con confianza, sin pena? Estaba alegre, ¿ok? Y se imaginarán por qué estaba alegre, porque Jesús lo llamó, ¿ok? Porque lo dejaron de odiar, dice Elian. Bueno, en lo que terminan de escribir, continuamos y ahorita leemos el comentario. Dice, yo creo que
por el agradecimiento que tenía hacia Jesús. Es correcto. Si ustedes han leído la Biblia, los cuatro evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, ustedes habrán leído en alguna parte de que dice que la fama de Jesús se expandía por todos lados. Entonces, había escuchado acerca de Jesús, de los milagros que hacía, de cómo era él. Entonces, como una persona que vive en pecado, una persona que vive de una manera que no le agrada a Dios, pues reconoce y siente que no está bien delante de Dios. Pero en este caso, al escuchar de Jesús, que era una persona santa, una persona obediente, una persona que hacía misericordia, que hacía milagros, siento yo que en el momento que Jesús le hizo este llamado a Mateo, lo estaba invitando a dejar todo, no solamente a dejar su trabajo, no solamente era dejar su oficio, sino también era dejar todo lo que él era hasta ese momento. Si era un ladrón, si era un mentiroso, si sacaba dinero a las personas de manera deshonesta, em, era dejar todo eso. Cuando Jesús le dijo, sígueme, y dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces, había recibido a Jesús, no solamente de seguirlo, sino también había recibido a Jesús en su corazón de decir, ya no más la vida de pecado que llevo, ya no más voy a continuar de esa manera. Estoy cansado de ser una persona odiada por esta sociedad, voy a seguir a Jesús. Y al recibirlo, dice, y Leví le hizo, porque Jesús no solamente estaba en su casa, le había dado ese perdón de pecados que él pues necesitaba. Entonces, dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y después dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no médicos, enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y nuevamente aquí vemos cómo los, los publicanos eran personas despreciadas. Tú lo podrás ver de la forma en la cual los fariseos y los escribas se expresaban. Dice que murmuraban contra los discípulos. Si les decían, ¿por qué comes con estos publicanos, con estos pecadores? Nadie en su sano juicio se sentaría a decir eso. En su sano juicio se sentarían a comer con estos pecadores, con estas personas que roban al propio pueblo de Israel, de Judá. ¿Quién se sentaría a comer con estas personas que utilizan formas deshonestas para ganar ganancias? Pero sabemos que Jesús tenía un propósito y como dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque Él no vino a llamar a justos, Él, sino vino a llamar a esos pecadores. Y como los, los publicanos, los cobradores de impuestos, eran personas tan despreciadas, lo más ruin de la sociedad en aquel tiempo, Jesús tuvo misericordia a incluso de ellos mismos, lo podemos ver en este hombre Mateo, que le dijo, sígueme. ¿Por qué Jesús, un ser tan, una persona que era buena, misericordiosa, llena de amor, se fijó en una persona que era más despreciado en ese tiempo y aún así Jesús se acercó y le dijo, sígueme, y lo dejó todo. No dice que espérame a que termine mi turno para ya seguirte, o espérame porque todavía tengo algo pendiente. La Biblia no nos dice si alguien se quedó en su lugar, no dice qué pasó con las personas que tal vez estaban haciendo fila o estaban esperando. Dice, él dejándolo todo, le siguió, sin importar quién se quedara, eh, sin importar lo que fuera a pasar. Él quería seguir a Jesús, en su corazón lo determinó seguirlo, se levantó, lo dejó todo, se despojó y se fue. Y por eso dice que él podemos entender que en ese momento
Jesús le dio el perdón de pecados porque en este texto dice, no he venido sino al arrepentimiento. Le había dado ese perdón de pecados a este hombre que había, no sabemos por cuánto tiempo, se había dedicado a ese oficio que era considerado despreciable, un oficio que no era agradable, un oficio que pues era odiado por muchos. Dice una frase que me pareció muy interesante en cuanto a Mateo, un negocio volvió atrás, ni nunca se arrepintió de la decisión que había tomado. La Biblia nunca nos dice si él volvió a regresar a trabajar a lo mismo de recaudador de impuestos. No se arrepintió de la decisión que había tomado. Una vez que decidió seguir a Jesús, esta decisión fue firme hasta el final de sus días, hasta que él murió. Entonces, tomó una buena decisión, escogió la mejor parte, siguió a su maestro, aquel que lo había llamado para, para que lo siguieran, para instruirlo y para darle ese perdón de pecados que necesitaba. Otra pregunta que me gustaría que ustedes pudieran responder, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué había en un hombre como Mateo que lo hizo dejar todo aquello en un instante? ¿Tú qué crees? ¿Por qué Mateo dejó todo? Para que haya dejado todo al instante, de que no lo pensara dos veces y que dijera, yo me voy de aquí y sigo a Jesús? ¿Tú qué opinas? ¿Qué había en este hombre? Si gustan escribirnos ahí en el chat, ¿ustedes qué piensan? ¿Había fe? Ok, fe en que él era el Hijo de Dios. Así es, el que venía a perdonar los pecados, a salvar al pueblo. ¿Qué necesidad había en su corazón? ¿Tú qué piensas? ¿Qué lo hizo llegar a tomar esa decisión? ¿O algún otro cuestionamiento que ustedes tengan? Dice, tuvo confianza en que sí era el Mesías. Así es, tuvo fe y creyó que realmente él era el Mesías, el que los iba a librar, el Salvador, y pues se le presentó la oportunidad de que lo dejara todo y pues lo siguió. Por ahí veo que siguen escribiendo. Y bueno, en lo que dice, porque ya había visto a Jesús antes, puede ser. Sí, 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 porque como les decía hace un momento, la Biblia dice que la fama de Jesús se expandía por todo, de que había un hombre que hacía milagros, un hombre que decía que era el Hijo de Dios. Entonces también puedo creer eso de que haya escuchado de cierto hombre y una vez que lo vio, pues no dudó, tuvo esa fe y esa confianza y lo siguió. Otra cosa importante, Mateo conocía su pecado. Cada persona es consciente del pecado que tiene. Tú eres consciente de lo que practicas, de lo que haces, del bien y el mal. En su caso, Mateo conocía su pecado. Tal vez la avaricia, la traición a su propio pueblo, el soborno, la extorsión, opresión, el abuso, cosas como el inicio de la sesión en la primera pantalla eran las características principales de un cobrador de impuestos. Era lo más común que hubiera esto en las personas, que actuaran de esta forma. Y en contraste, cuando Jesús le dijo, sígueme, Mateo, como ahí lo pueden ver en pantalla, sabía que junto con esa invitación había una promesa de perdón de sus pecados, una necesidad en él. Imagínense que ustedes fueran despreciados, que no se sintieran amados, que no se sintieran comprendidos, y luego llega una persona y te hace sentir bien, te da, te da eso que tú necesitas, esa confianza, te hace sentir bien, pues tienes como que cierto grado de gratitud, como que entras en una confianza con él.
una necesidad espiritual, ya no física, sino espiritual, de Dios, de decir, es verdad, lo que hago está mal, me siento mal porque las personas me odian, el pueblo dicen que soy un traidor, mira lo que yo hago, aplico sobornos, abuso de las personas. Y cuando Jesús llega y le dice, sígueme, es como si llegara un rayito de luz a su vida y dijera, puedo cambiar. Anhelaba ese perdón, ese cambio. Y como vimos en la frase anterior, una vez que lo dejó todo, no hay alguna referencia de que él se haya echado para atrás a regresar a su antiguo oficio. Entonces, como era su necesidad, ese cambio, él necesitaba nacer de nuevo, él necesitaba continuar viviendo de una manera distinta, pero ahora agradándole a Dios, pues precisamente por eso, como su corazón anhelaba el perdón, al que mucho se le perdonó, mucho amó. Entonces, creo que eso también aplica en Mateo, se le perdonó mucho, mucho se le perdonó, y como se le perdonó mucho, amó a aquel que le perdonó cada uno de sus pecados, que en este caso fue Jesús. Algo para reflexionar, dice que la vida de Mateo es un vivo recordatorio que a menudo el Señor escoge a las personas más de este mundo, les da nuevos corazones y las usa de una forma admirable. Es decir, no solamente Dios salva a personas de cierta clase social, de cierto país, de cierta raza, de cierto idioma o ciertas características. No, no, Dios no es parcial, sino que Él escoge a lo más vil y menospreciado, y desde ahí les perdona sus pecados, les transforma el corazón, les cambia la vida y los usa de formas increíbles. ¿Cuántos testimonios a lo largo de la historia de personas que eran pobres, personas despreciables por esta sociedad, personas que dices, híjole, cómo Dios tuvo misericordia de esta persona y todo lo que hizo? Y de la misma forma, si tú te sientes despreciado, dice que a lo vil y menospreciado él escogió para humillar aquello que es, a lo altivo y a lo soberbio. Entonces, si tú te sientes de esta misma forma que Mateo, de esa misma forma, a lo mejor no has hecho lo mismo que él, o a lo mejor sí has practicado los mismos pecados que Mateo, pero en aquel tiempo era una persona despreciable, eran personas señaladas, eran personas que pues pasaban y todos se alejaban con el dedo, ahí va un ratero, ahí va un traidor. Ahora a lo mejor tú lo puedes hacer en lo oculto y nadie te puede señalar, solamente Dios. Pero imagínate, si tú vivieras en aquellos tiempos y practicaras este mismo pecado, sería lo mismo de aquel tiempo como ahora ante los ojos de Dios. Así como el pueblo de Israel miraba a este hombre de una manera tan despreciable, puedes verlo de esa misma forma. Dios ve a ti si tú pues sigues practicando pecado de una manera despreciable, porque dice que Él es tan santo de ojos que no puede ver el pecado, en su presencia no puede haber pecado. No solamente estamos hablando de robos, puede aplicar cualquier pecado, mentira, soberbia, alguna otra clase de pecado, sea cual sea el nombre. Dios está airado todos los días contra el impío. Tú te sientes de esta misma forma, te puedo decir el día de hoy que hay esperanza. Tienes esperanza en Cristo, en Jesús, que dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque si Dios pudo perdonar a un hombre que era menospreciado por toda una sociedad, con todos los pecados que ya vimos hace un momento, Dios también te puede perdonar a ti. Si has pecado mucho, ya estás cansado de pecar, de tu forma de vivir, necesitas un cambio, pero sientes que no puedes, necesitas que Jesús vaya a tu vida. Y el día de hoy nuevamente te está haciendo ese llamado, así como se lo hizo a Mateo, te lo está haciendo el día de hoy, sígueme. La pregunta aquí será, ¿tú dejarás todo por seguir a Jesús?
¿Tú lo vas a dejar todo? ¿O vas a detenerte a decir, Jesús, espérame, Jesús, es que tengo esto? ¿Pondrás algún pretexto? La invitación el día de hoy es con la misma palabra, sígueme, déjalo todo y sígueme. ¿Lo vas a seguir con sinceridad de corazón? Es lo que Dios nos está hablando nuevamente el día de hoy, nos está haciendo ese llamado para que puedas ir en pos de Él. Dice en la segunda parte de la diapositiva, este hombre, Mateo, sin pensarlo dos veces, abandonó una vida de mantuvo dispuesto todo por Cristo hasta el fin de sus días. Por Cristo, aquel que le perdonó sus pecados, aquel que lo sacó de su forma de vivir, que era tan despreciable. ¿Tú lo vas a pensar dos veces? En el libro que estaba leyendo, según la tradición o de acuerdo a lo que está escrito, a los antiguos manuscritos de, pues de aquellos, Mateo dice algo. Murió quemado, él fue fiel hasta la muerte a Jesús, a su Salvador, a aquel que le perdonó sus pecados. Y es la misma invitación que te hace Dios. Abandonar tu vida de pecado y mantenerte dispuesto a darlo todo por Cristo hasta el final de tus días o hasta que Él regrese. ¿Le aceptarás la invitación? ¿Habrá algún pretexto? ¿Qué crees que haya en tu vida seguir este llamado que Jesús te hace? ¿Hay algo en particular que esté estorbando tu corazón? Porque deberás estar consciente y creo que cada quien está consciente de lo que hay en su corazón y si no lo estás, es importante que te acerques a Dios para que escudriñe tu corazón. ¿Qué impedimentos enfrentas tú? ¿A qué retos te enfrentas? ¿Cuáles son las dificultades que has presentado para estas, llévatelas de reflexión. ¿Qué es lo que me impide seguir a Jesús? ¿Por qué no he respondido a ese llamado? Que no solamente en esta reunión se nos está haciendo, sino reuniones anteriores Dios nos ha hablado, nos ha invitado a dejarlo todo. Dice un salmo, el Salmo 32, versículo 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado en Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, dichoso, felizmente aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Qué dichoso si tú has sido perdonado de tus pecados y tu pecado ha sido cubierto, es decir, que ya no se te toma en cuenta. Bienaventurado eres si Dios no te culpa de pecado, si Jesús ya te perdonó, bienaventurado. Dios ya no, porque ya has sido perdonado, porque tu deuda ha sido cubierta y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Tú quieres ser aquel hombre dichoso? ¿Tú quieres ser ese joven bienaventurado, dichoso, de que puedas decir, Dios no me culpa de pecado, Dios no me condena, mi pecado ha sido perdonado? ¿Tú quieres ser este hombre? ¿Quieres ser ese joven que ha sido cubierto, que no se le nunca más? ¿Qué tienes que hacer? Acercarte a Dios, seguir ese llamado. Más adelante, en este mismo salmo, en el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué dice este salmo? Mi pecado te declaré primer lugar y declarar tu pecado, de decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira, Señor, he hecho este pecado, he hecho aquello, perdóname. Y dice, y no encubrí mi iniquidad. Es decir, que no debes de encubrir aquello, ese pecado de omitir, de decir, Señor, voy a pedirte perdón solamente por esto, pero por aquello no te lo voy a pedir. No,
dije, con una determinación, que tú te determines de decir, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué va a pasar si lo haces de esta forma? Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vas a encontrar perdón en Dios. Si tú te acercas confiadamente a Él, le declaras tu pecado y no encubres nada. Si tú realmente tienes esa determinación de confesar tus pecados, de pedirle el perdón a Dios, y tú podrás decir como este salmista, tú podrás el día que Dios te perdone, el día que Dios no vea pecado en ti, no te culpe de pecado, tú podrás exclamar con mucha alegría y felicidad, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú puedes decir todo esto. Algún día o puedes clamar como este salmo si Dios te perdona. La invitación está abierta. La invitación es de que te acerques nuevamente a Dios, que te acerques confiadamente a Él. Dice el texto que vimos al inicio, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta es la promesa que Dios te está haciendo el día de hoy. Esto es lo que quiere hablarte nuevamente y hacerte entender de que Él está dispuesto a perdonarte, que Él te está haciendo el llamado, así como aquel hombre tan despreciado por una sociedad, así tal vez tú te puedes sentir despreciado por tu pecado. De esa misma forma, si Dios pudo salvar a aquel que era tan ruin, tan vil, de una manera tan espantosa de vivir, también lo puede hacer contigo. Y bueno, todo esto que Dios es lo que nos está hablando el día de hoy, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para terminar ya con esta reunión. Vamos a darle gracias, a pedirle a Dios que nos pueda seguir hablando y que pueda disponer tu corazón ante este llamado que Él nos está haciendo. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y oremos con esa fe, con esa confianza de que Él es el Mesías para ti, Él es el que necesitas, Él es el camino que tienes que seguir. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque viniste a llamar a pecadores al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, porque te has fijado en nosotros, Señor, y te ha placido escoger de lo más vil y menospreciado, Señor, que son nuestras vidas, para darnos esa oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, Señor. Dice un salmo, Señor, que tú levantas del polvo al desvalido, Señor. Lo haces, Señor, con los príncipes de tu reino, Señor. Dice que tú levantas del polvo al desvalido, Señor, y que del estiércol haces subir al pobre, Señor, porque tú tienes misericordia, Señor, y en ti hay amplio perdón, Señor. Hoy haznos entender estas grandes verdades que tú nos has puesto el día de hoy para compartir, Señor, que tú estás a la puerta y llamas, que tú estás cercano, Señor. Tu oído está presto para aquel que se acerque a Señor, y sabemos que tú no desprecias al corazón contrito y humillado, Jesús, y es lo que te pedimos, Señor. Ven a contristar, Señor, los corazones, ven a convencer de pecado, de justicia y de juicio, Señor, las vidas de estos jóvenes, Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones, decisiones en base a la eternidad, Jesús, y que nos podamos despojar de todo para seguirte, Señor. Gracias, Señor, por la unión, por tu palabra, por cada uno de los jóvenes que nos acompañaron, Señor, y haznos entender estas verdades en el corazón, Jesús. Gracias, Señor. Amén.